on denoi eta ongi etorriak gaurko saiora. Lehenik eta behin, eskerrik asko Inomarket lankidetzasko berrikuntzarazko bidean izeneko webinar honetan izena emateagatik. Webinar hau 3 garapen agentzien artean antolatu dugu, DBGESA, Tolosaldea Garatzen eta Oarsoaldea. Gurekin daude Ani Iturzaeta, DBGESakoa, Aimar Arzeluz, Tolosakoa, eta ni Rosa Macias, Oarsoaldekoa. Nekazaritzako elikagaien industriako enpresen artean lankidetza proiektuak bultzatzeko ekimena da Gure Market. Eta enpresei laguntzen die lehiakortasuna hobetzeko beharrak eta aukerak identifikatzen. Erakunde espezializatuekin lankidetzan aritzen laguntzen du, eta lankidetza sinergiak sortzea sustatzen du. Gainera, Gipuzkoako Foru Aldundiko Ekonomia Sustapen, Turismo eta Landa inguruguneko departamentuak sustatzen eta finantzatzen du Gure Market. Inomarket proiektuak nekazaritzako elikagaien sektoreko enpresei lagundu nahi die. Testuinguru aldakor eta zalantzgarri honetan erreakzionatzeko, berrasmatzeko eta berritzeko tresnak eman diezazkieten. Horretarako, hilabete batez, gutxi gorabehera, ikaskuntzarako balioko duen eta enpresen arteko lankidetza sustatuko duen lankidetza berrikuntzako proiektu hau garatuko da. Planteatzen den prozesua fase irekiago batean hasiko da, eta webinar honetan parte hartzen ari zareten enpresa guztiei zuzenduta egongo da. Amaitzeko, enpresa talde batek gehienez 15 identifikatutako berrikuntza aukerei buruzko plan bat egingo du. Horretarako, Sonia Arriesko eta Nagore Pikaza biak astikoak izango ditugu. Aimar? Vale, eskerrik asko, Rosa. Bueno, un poco repetir lo que ha dicho Rosa. Antes que nada, eskerrik asko por venir para asistir a esta webinar y a este proyecto que hemos llamado Inomarket en ruta a la innovación colaborativa. Bueno, está organizado por 3 agentes de desarrollo, que somos DBGESA, Oarsoaldea y Tolosaldea Garatzen. De DBGESA tenemos aquí a Ani Iturzaeta, de Oarsoaldea Rosa Macías y de Tolosaldea Garatzen estoy yo mismo, ¿no? Y para contextualizar un poco esta historia, bueno, Gure Market es una iniciativa de colaboración de empresas del sector agroalimentario cuyos objetivos son un poco la identificación de necesidades y oportunidades en el sector, el fomento de la colaboración entre empresas y agentes y el aprovechamiento de las sinergias que puedan surgir de esta colaboración, ¿no? El proyecto está financiado y promovido por el Departamento de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Y bueno, en Inomarket lo que queremos es, o el objetivo es ayudar un poco a las empresas del sector en este contexto cambiante y actual que tenemos. Y bueno, reaccionar, reinventarse e innovar para estas empresas, ¿no? y en esta situación. Y para eso, bueno, lo que hemos diseñado es un poco un trabajo de 1 mes de duración, donde, bueno, empezaremos de una fase un poco más abierta, empezando con esta webinar, e iremos acotando a un grupo más reducido de empresas para elaborar un plan de oportunidades innovadoras, identificarlas y luego trabajar con ello, ¿no? Y para eso, bueno, tenemos desde ASTI a Sonia Arriesko y a Nagore Pikaza, que bueno, directamente les voy a pasar la palabra, les voy a ceder la palabra y empezamos ya con la webinar. Vale, eskerrik asko, Aimar. Bueno, egunon, pues yo soy Sonia Arriesko de ASTI y comenzamos ya, si os parece, a adentrarnos un poco en el contenido de este webinar, que durará aproximadamente 1 hora.
y en el que vamos a hablar pues, principalmente un poco más en detalle sobre este proyecto InnoMarket, que es la excusa, ¿no?, para hacer este webinar. Luego vamos a dar un repaso muy por encima de qué estamos viviendo y cuál es este entorno de cambio que todos estamos, ¿no?, sufriendo y que necesitamos entender para ver qué oportunidades, ¿no?, nos brinda, aparte de que nos esté impactando de forma positiva o negativa. Y el objetivo es eso, identificar esas oportunidades de innovación, que las hay, para poder avanzar en ellas durante este proyecto InnoMarket, ¿no? Y finalmente pues os contaremos un poco cuáles serían los próximos pasos para las empresas que finalmente os animéis a participar en el proyecto. Entonces, bueno, pues el proyecto InnoMarket, pues lo que busca, lo que persigue es ayudar, ¿no?, a esas empresas de la cadena de valor agroalimentaria, ¿no?, que están en ese ecosistema de Gure Market, a ser más competitivas, a reinventarse y en definitiva, a innovar, ¿no?, en estos contextos tan cambiantes y tan de incertidumbre en los que estamos inmersos. Y bueno, pues también es una oportunidad para que centros tecnológicos como ASTI nos podamos acercar, ¿no?, pues a un tejido empresarial pues al que a veces pues no estamos lo cerca que nos gustaría, ¿no? Entonces, por eso os animamos a que os suméis, porque va a ser un proyecto muy interesante. Entonces, bueno, pues eso, todos estamos viviendo de una u otra manera este golpe, ¿no?, que nos ha dado la COVID-19, y estamos pues en un entorno más de incertidumbre que nunca y necesitamos no solo ser resilientes, es decir, resistir, ¿no?, el temporal y capearlo, sino que tenemos que ir un poco más allá, ¿no? O sea, tenemos que aprovechar, tenemos que ser ágiles, tenemos que ser audaces, creativos y sobre todo colaborar, ¿no?, porque juntos somos más fuertes y así pues vamos a poder ser más competitivos. Bueno, en cuanto al proyecto en sí, pues va a ser un proyecto, ¿no?, que se va a desarrollar en un espacio de tiempo muy corto, pues porque la COVID-19 también nos ha afectado en poder hacerlo de otra manera, y entonces pues prácticamente va a ser un mes en el que vamos a aprender muchas cosas, esperemos, en el que queremos eso, ¿no?, colaborar, construir juntos esas soluciones, ¿no?, y ese futuro inmediato que nos permita pues eso, reaccionar a estos cambios, ¿no? Sí que tenemos muy claro que es un proyecto en el que buscamos resultados tangibles. Y como comentaba Rosa y Aimar, pues hay una primera fase que es más abierta, que es esta en la que estamos hoy, que es en la que queremos compartir, ¿no?, ese conocimiento que estamos trabajando y que es necesario para dar pasos a la hora de innovar. Y luego, a partir de aquí, ya vamos a una fase más restringida a un grupo de empresas. Estamos hablando de unas 15 empresas del sector, que puede ser productoras, puede ser de transformadoras, industria alimentaria, de distribución, etcétera, que quieran ir más allá y generar soluciones juntas. Entonces, hoy estamos en estos dos puntos, en intentar entender el entorno de cambio, identificar las señales y los territorios de oportunidad que se abren con esta crisis del COVID, y en esa fase restringida estaríamos ya en esos el punto 3, perdón, y el 4, en el que ya vamos a explorar y a idear nuevas soluciones o potenciales soluciones en torno a los territorios de oportunidad, y ya plantear dos proyectos una hoja de ruta para dos proyectos de innovación colaborativa. Este proyecto tiene una serie de entregables que aparecen aquí, que serían solo para las empresas que participen finalmente en el proyecto, que sería un dossier de oportunidades y de insight, desde esas señales para la innovación, luego en las ideas y todas las soluciones que generemos en la fase de creatividad, y la hoja de ruta para esos dos proyectos. Y bueno, el equipo de ASTI que estamos detrás, pues somos yo misma, que pertenezco al área de innovación de ASTI y trabajo en temas de innovación colaborativa, mi compañera Nagore Picaza, que me acompaña hoy en el desarrollo de este webinar, que está también en el área de innovación
y está más enfocada a todo lo que tiene que ver con inteligencia de negocio, y mi compañera Neca Labrisca del área de valor, ¿no? Que es la que está más en contacto con los clientes, con la empresa. Este sería un poco el proceso. Hoy, 8 de octubre, estamos en este webinar. Luego vamos a abrir, os lo explicaré después, la opción de participar en la valoración de ese mapa de oportunidades, cuáles son más interesantes para las empresas del entorno Gure Market. Esa sería la fase abierta y luego pasaríamos a esa fase para esas 15 empresas, en la que el 27 de octubre haríamos una sesión creativa de generación de ideas y de conceptos. El 5 de noviembre haríamos una segunda sesión ya para trabajar más la hoja de ruta, de ir más allá con esas mejores soluciones que hayamos identificado. Y bueno, pues la entrega de los entregables que están marcados en el proyecto. Y finalmente habría un webinar que estaría otra vez abierto a todos para compartir un poco la experiencia, lo que hemos hecho y los resultados que hemos obtenido. Vale, pues entramos ya un poco más en materia, en harina, y vamos a eso, intentar entender de forma muy somera cuáles son los cambios que están sucediendo y cómo nos impactan. Y ahora te cedo la palabra, Nagore. Disculpa, Nagore, no se te escucha. Enciende el micrófono. Vale, Perdón. gracias. Sí. Bueno, como ha comentado Sonia, es importante entender los cambios que se están produciendo en el entorno y que están impactando de forma muy acelerada, en este caso, en las tendencias de consumo alimentario, porque esto nos va a ayudar a detectar los principales territorios de oportunidad para la innovación. En cuanto a un repaso rápido del impacto del COVID, tanto negativo, pero también la visión más positiva, ¿no? En cuanto al impacto negativo, pues citar que esta crisis sanitaria que estamos viviendo pues está suponiendo un shock sin precedentes en la economía nacional, más que en otros países europeos, ¿no? Se estima una disminución media del 40% en el volumen de negocio del pequeño comercio de alimentación y bebidas, y que la probabilidad de insolvencia en las empresas españolas se multiplique por más de 3 en el 2020. El sector de la hostelería ha sido uno de los sectores más golpeados, ¿no? Y que muestra un escenario de recuperación menos halagüeño y de más largo recorrido, como puede ser el sector de la alimentación o del retail, ¿no? Y por otro lado también vemos cómo el poder adquisitivo de muchas familias pues, está viendo resentida, y sobre todo destaca el bajo índice de confianza del consumidor respecto a otras zonas de la Comunidad Europea, ¿no? Y recuperar esta confianza del consumidor es muy importante para acelerar el consumo y, por tanto, recuperar la economía. Pasa, Sonia, a la siguiente. Pero bueno, también tenemos que buscar el lado bueno, ¿no? de lo que nos puede estar aportando esta crisis, ¿no? Y sí que hay cosas positivas que podemos extraer de la pandemia, como por ejemplo un mayor apoyo, intención de compra, los negocios de cercanía y el producto local es muy destacado. También el crecimiento de las ocasiones de consumo en el hogar, la adquisición de habilidades culinarias, el interés por cuidarnos a través de la alimentación, el repunte de la compra online también, así como la demanda creciente de productos, de referencias de productos saludables para nuestro cuidado y el bienestar. Y bueno, vemos que aunque los fabricantes
sí que han visto la necesidad de retrasar los lanzamientos de nuevos productos. Ha sido un momento de reflexión interna, de evaluar los modelos de negocio y para intentar identificar las nuevas oportunidades, como pueden ser nuevos canales de venta, desarrollo de nuevos productos o mayores colaboraciones. Bueno, según un estudio realizado en junio del 2020 sobre el impacto de la COVID-19 en la cadena de valor de la alimentación, pues apunta este informe que bueno, la I+D+I ha sido afectada, ¿no?, en unos casos más que en otros, y aquí pues algunos datos de cómo el 16% de las empresas han tenido que parar la totalidad de los proyectos de I+D+I en curso, el 34% ha reducido su actividad innovadora de forma brusca, otro 24% manifiesta seguir trabajando en proyectos de I+D+I pero en menor medida que antes. Hay casos para todo, ¿no? Pero sí que un 30% de las empresas también han identificado esas nuevas oportunidades que nos brindan estos periodos de crisis, ¿no? Y este es otro estudio de Lanter y de IRI, en el que también pues, nos muestra un poco dónde están trabajando las empresas, los fabricantes y los retailers en cuanto a innovación, ¿no? Y aquí vemos pues eso, que está desde los nuevos productos, principalmente a nuevos canales de venta, abrirse a nuevos mercados, etc. Pues vamos a pasar a revisar 6 contextos que nos están afectando y que van a ser los que nos van a marcar esas oportunidades para la innovación. El primero sería el que llamado cocooning o el nesting, que al final es la vuelta a casa, ¿no? O sea, la casa vuelve a ser el centro de todo, vuelve a ser nuestro universo, donde hemos tenido que desarrollar todos nuestros hábitos relacionados con el trabajo, con las compras, con el ocio. Pues muchas personas estamos teletrabajando, hemos vuelto a cocinar más, a comer más juntos, a socializar desde casa y en casa. Todo el tema del ocio y entretenimiento también lo hemos tenido que desarrollar en nuestros hogares. También cuidando esa parte de tenemos que mantenernos saludables, ¿vale? Entonces hemos intentado hacer deporte desde nuestras casas, cocinar más y, por supuesto, también permitirnos algún capricho y disfrute, ¿no? Esto sin duda es un territorio y una de oportunidad que luego os vamos a presentar donde están aquí las claves para innovar en este sentido. El otro contexto tiene que ver con todo lo que se refiere a seguridad y salud, ¿no? Nos hemos sentido más que nunca vulnerables y frágiles, ¿no?, y amenazados ante este nuevo virus, ¿no? Y entre esta amenaza e incertidumbre pues hemos priorizado mucho más todo lo que tiene que ver con seguridad, salud, bienestar, higiene, etcétera. Entonces, bueno, sabemos que la COVID no se transmite por los alimentos, pero también no hay evidencias científicas de que haya alimentos que nos puedan ayudar a reducir el riesgo de infección, ¿no? Pero bueno, en todo caso, pues se ha apostado mucho por el bienestar digital, todo lo que es monitorizar la salud, los trainings, etcétera. Se ha hecho mucho énfasis en intentar promover un cuerpo y mente resiliente, es decir, en promover sobre todo el bienestar mental y emocional, también muy importante, que se ha visto impactado, y el sistema inmune, también que es uno de los focos de innovación. Luego todo lo que tiene que ver con la transparencia, la trazabilidad, que nos da confianza, ese enfoque preventivo y más holístico de la salud. Luego la casa como ese espacio seguro y saludable, ¿no?, donde se prioriza la higiene, la cocina saludable, y luego también ese binomio bienestar y placer, ¿no?, que no tiene que estar reñido. El tema de lo local, pues qué deciros, ¿no?, que lo cercano se ha revalorizado muchísimo, si ya lo estaba,
pero eso, a la vez que la globalización se ha puesto en entredicho, pues eso, se ha visto afianzado la confianza en lo local, ese sentimiento de pertenencia, entonces todas las acciones que se han producido de acciones proteccionistas de los gobiernos, de cierres de fronteras, ¿no? Pues se ha hecho mucho ese sentimiento de nación, de recuperación también de la capacidad productiva local, de ser autosuficiente en cuanto a materias primas, suministros, etcétera. Luego esa percepción de que lo cercano es mejor, entonces el comercio y el producto de proximidad pues también se ha visto beneficiado. Estamos más cómodos en lo familiar, en lo de siempre y bueno, pues no ha habido un boom de los circuitos cortos de comercialización y de actividades que impulsan las economías locales. Sí, en cuanto a también hemos visto movimientos en cuanto a compra y entrega, ¿no? Estamos en la era de la omnicanalidad, con nuevos hábitos de compra y nuevos canales, servicios de entrega para llegar de forma más directa y también segura al consumidor. Y destacan el comercio online, también el trasvase de parte del consumo del HoReCa al retail y al hogar, fórmulas como el click and collect, la recogida de pedidos desde el coche, sin personas y sin contacto, ¿no? Para la seguridad, los pagos sin contacto, o también la apertura de nuevas plataformas de venta directa al consumidor. También quería, la anterior, en este aspecto, la optimización de la última milla es especialmente importante, ya que se está viendo que el reparto de todos los pedidos a domicilio pues no es sostenible, ¿no? Y aquí habrá que pensar, pues eso, en la entrega, en la compra online, pero la entrega en puntos físicos, también el uso de vehículos ecológicos o taquillas inteligentes de autoservicio, ¿no? Y en la compra online, aprovechando que muchas personas se han sumado a este movimiento, pues habrá que garantizar que esta experiencia sea segura, más inmersiva y amigable en su uso, ¿no? Y en cuanto a la era sin contacto, ¿no? Más allá de pagar con el móvil o elegir un plato mediante una carta con código QR en un restaurante, pues a corto o medio plazo pues llegarán otras innovaciones que garanticen esa seguridad que tanto estamos demandando, ¿no? Como puede ser la entrega por drones, los supermercados ambulantes abiertos a las 24 horas del día, totalmente, o pues la introducción de robots en hostelería. En cuanto a lo digital, ¿no? Estamos sin duda, una de las claves en la nueva normalidad es la transformación digital. Y lo que sí que hemos visto es que la pandemia está acelerando este movimiento que ya se estaba gestando, ¿no? Hacia la economía verde, la digitalización y la automatización de toda la cadena de valor de la alimentación. Y la tecnología nos abre una ventana de posibilidades para las actividades diarias, para nuestras rutinas de ocio, de trabajo y también para construir una industria más competitiva y transparente, ¿no? Y más cohesionada en cuanto a toda la cohesión de todos los elementos de la cadena de valor de la alimentación, desde la granja o el mar hasta la mesa. Vemos como la socialización, el entretenimiento o el movimiento maker se ven impulsadas por los dispositivos móviles y la tecnología.
En cuanto a los valores, la pandemia ha sido un punto para que todos, tanto personas a nivel individual como las empresas, hagamos analicemos un poco y reevaluemos cuáles son nuestras prioridades, ¿no? Las prioridades, los valores y las demandas, ¿no? que vamos a pedir o vamos vamos a cubrir desde la empresa, ¿no? Estos valores ganan peso en las decisiones de compra, ¿no? Y el posicionamiento de la marca. Por eso es tan importante entender cómo está evolucionando las tendencias de consumo. La familia, el hogar y la comunidad se han visto revalorizadas y también vemos cómo se valoran las empresas y marcas que sean más cercanas, más empáticas y comprometidas con la salud, el bienestar, la seguridad de los ciudadanos y también se acrecenta esa necesidad de reducir, por ejemplo, el desperdicio alimentario, asegurar el bienestar animal, adoptar dietas plant-based o orientados a veganos, flexitarianos, que son más sostenibles y también que la opción de dieta saludable sea accesible a todos los bolsillos, ¿no? En cuanto a, pasando ya a los cambios en las tendencias del consumidor, ya hemos visto que estamos cambiando nuestros hábitos de consumo, ¿no? Así, normalmente tienen una evolución más lenta, pero ha sido un periodo muy especial en el que todo este proceso se ha visto muy acelerado, ¿no? Y vemos que estos cambios, algunos pueden pueden tener más recorrido y quedarse durante largo tiempo, ¿no? De ser de calado y estructurales, ¿no? Pasando rápidamente estos datos que son extraídos de estudios de empresas de inteligencia de negocio y asociaciones sectoriales, nos sirven de soporte para confirmar ciertas tendencias que ya veníamos observando, ¿no? Que, por ejemplo, es la preferencia por la compra local y de cercanía, por las marcas que nos transmitan seguridad y nos den confianza, un mayor control de precio o la compra online, ¿no? Y en materia de salud también se muestra una mayor intención de compra de alimentos saludables, veganos o que refuercen nuestro sistema inmune. Si bien estamos siendo bastante más cautelosos y controlando los gastos, vemos que hay una polarización en el control del gasto, ¿no? Y que de forma ocasional sí que pues nos estamos permitiendo comprar productos de indulgencia, de capricho, que alivien un poco esas tensiones, ese estrés, la actividad del día a día y también la conveniencia para estas nuevas formas de estilos de vida en el que muchos estamos faltos de tiempo, ¿no? Centrándonos en las tendencias, que son las tendencias con mayor impacto para la innovación alimentaria, vemos como algunas de las tendencias que identificamos a finales del 2019 cobran especial fuerza, ¿no? Entre ellos el Better for Me, la dieta personalizada, ¿no? En función de mis necesidades, requerimientos especiales. También la apuesta por lo local, el origen, nos importa y cada vez más.
las soluciones simples e inteligentes que nos faciliten el día a día y la demanda también de mayor transparencia de la cadena alimentaria. Que las empresas muestren mayor cercanía, mayor información y que nos aporten confianza. Por contra, vemos como la sostenibilidad, en materia de sostenibilidad, que la lucha frente al cambio climático, que había cobrado tanta importancia en los meses anteriores a marzo, pues en este momento se ha visto relegada a un segundo lugar por otras prioridades, como ha sido pues, garantizar la seguridad y la salud de las personas, también garantizar la continuidad de los flujos comerciales y la reactivación de la economía. Y bueno, la pregunta, ¿no?, de qué cambios serán más coyunturales, puntuales, para atender a estos cambios, a esta situación momentánea, y cuáles están para quedarse, ¿no? Y sí que podemos decir que entre los cambios que serán más puntuales, en respuesta más inmediata, pues tenemos, por ejemplo, la mayor obsesión por la higiene y el distanciamiento social, la afinidad por marcas más seguras o el cocinado en casa, ¿no? Elaborar las recetas, los platos desde cero, ¿no?, con ingredientes frescos. Y los cambios más estructurales que consideramos que tendrán mayor calado a partir de ahora será, en primer lugar, la salud preventiva, ¿no?, y la mayor proactividad de cuidar ese bienestar holístico, ¿no?, tanto la salud física, pero también la mental. El teletrabajo, también la compra online, el uso de dispositivos, apps que nos faciliten y simplifiquen las compras, consumo y también la información, o el trasvase del ocio, parte del ocio al hogar, ¿no? Como decía Sonia, ese fenómeno de cocooning, ¿no?, de quedarse en casa. Y pues las nuevas prioridades del consumidor es un poco repetitivo, ¿no?, a lo que hemos estado diciendo, ¿no? Y sí que, bueno, no podemos, está claro que no se puede generalizar porque cada consumidor o consumidora pues es un mundo. Por otro lado, la pandemia no está afectando por igual a todos y no sabemos tampoco cómo se va a desencadenar esta situación. Pero podemos aventurarnos a señalar que pues, los y las consumidoras seremos más hogareños, más tecnológicos, omnicanal y exigentes, más cautelosos, miraremos más al precio, seremos más infieles a enseñas y marcas, proactivos en el cuidado de la salud, priorizaremos lo experiencial frente a lo material en muchas ocasiones y buscaremos soluciones de conveniencia. Y también, muy importante, el consumo más consciente y que buscarán marcas y empresas con un propósito que esté alineado con nuestras preocupaciones. Y bueno, tenemos que olvidarnos de los targets clásicos que están quedando obsoletos, ¿no?, como puede ser en función de edad, de situación socioeconómica o pues, regiones o, por ejemplo, ¿no? Y fijarnos más en targets actitudinales, ¿no?, de qué actitudes, ¿no?, que definen a los grupos de personas, que definen y unen a grupos de personas que tienen similares inquietudes,
estilos de vida o necesidades, ¿no? Como por ejemplo, pues podríamos, estos son unos ejemplos, ¿no? Pero pues, se puede agrupar por personas mayores que se encuentran más aisladas, los superahorradores y planificadores, superaitas y amas que tenemos que conciliar vida familiar y profesional, online y en físico, los gamers, aventureros, etcétera, ¿no? Y vamos ahora ya, pasamos a las oportunidades, ¿no?, para la innovación colaborativa, pues que nos brindan todo este contexto y este consumidor cambiante que hemos visto, ¿no? Aquí, bueno, solo recordar que os adjuntamos un breve cuestionario que nos sirve, la verdad, mucho. Os agradeceríamos que lo rellenarais en el sentido de cuál ha sido un poco el impacto y cuál es vuestro panorama actual en cuanto a cómo os ha afectado esta situación de la COVID-19, ¿vale? Porque esta información nos va a servir para poder avanzar de forma más dirigida, digamos, a vuestras necesidades en el proyecto. Y bueno, pues estos son los 5 territorios de oportunidad que hemos identificado y que también pues queremos contrastar, ¿no?, con vosotros, con las empresas. Y bueno, vamos a hacer brevemente, porque ya no vamos un poco justos de tiempo, un repaso a cuál es cada uno de estos territorios de oportunidad, los insights o esas señales que nos van a ayudar a las empresas a trasladar esas oportunidades a soluciones, ¿no?, más concretas, innovadoras, y con algunos ejemplos también inspiradores de cómo otros ya están haciéndolo y que son señales ya que nos dicen que hay gente ya que se ha puesto en marcha y que, ¿no?, pues se han reinventado ante estos nuevos territorios de oportunidad. Sí, rápidamente, las crisis anteriores nos dan información y claves para afrontar esta nueva situación, ¿no? Y vemos, por ejemplo, que según IRI y viendo el comportamiento del sector del gran consumo en la crisis del 2008, existen espacios atractivos de innovación que se asocian con la salud, el aumento de las ocasiones de consumo en casa o la demanda de mayor conveniencia, ¿no?, para personas pues, pobres de tiempo. Por ejemplo, ingredientes para cocinar o acompañar a platos, segmentos premium más asequibles, pueden ser de marca blanca o de marca de fabricante, para disfrute en el hogar, como platos preparados congelados, salsas, productos para el cuidado de nuestras defensas, nuevas soluciones para desayuno o los snacks saludables. Y, como decía antes, pues en la crisis anterior, en las anteriores recesiones, por ejemplo, hubo productos como pues, las salsas de rana, salsas de queso o de otro tipo de salsas, o que tuvieron mucho éxito y gran volumen de ventas. O también los productos funcionales para la salud concreta, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el Densia para la salud ósea de las personas mayores. Pasando ya Sonia ha comentado los 5 territorios de oportunidad. La primera de ellas sería las nuevas formas y momentos de consumo en casa, ¿no? Ya hemos comentado cómo hemos vuelto al hogar
Entonces se presentan muchas oportunidades relacionadas con ese fenómeno de cocooning, ¿no? Que consiste en pasar más tiempo en la seguridad de nuestro hogar y que lleva asociado una mayor demanda de soluciones de comida prácticas o también de experiencias como puede ser pues aprender a elaborar platos de forma online o el recibir un kit de ingredientes y posteriormente bajo el asesoramiento de un chef preparar un plato saludable y equilibrado y que no sea una solución pues, de mayor aporte calórico y menos saludable. Entonces, en cuanto a... va unido, pues estas oportunidades se unen al teletrabajo, que va a aumentar mucho. También, pues eso, pasaremos más tiempo juntos, en familia, puede ser oportunidades para el reencuentro y para soluciones cómodas para desayunos y comidas. Y lo que hemos comentado también, trasladar la experiencia, lo experiencial a casa. Y también socializar y relacionarlos desde el hogar. Como casos inspiradores pues, relacionados con este territorio de oportunidad, pues, por ejemplo, tenemos el de una propuesta que ha recibido un premio de la BBK, que sería que desde las escuelas públicas se ofrece un menú de un plato único equilibrado para llevar a casa y ayudar a los familiares de los escolares a la conciliación familiar. Muy ligado también Foodit, que es una empresa que está funcionando muy bien, que trabajaba con catering para empresas, pero ahora ha abierto el abanico de posibilidades y ahora hace las entregas a casa para facilitar el teletrabajo. También vemos el caso del restaurante Zárate en Bilbao, que actuó de forma muy ágil al inicio de la pandemia y transformó parte de su restaurante, que en esos momentos se tuvo que cerrar, en una pescadería que ofrece, por un lado, pescado fresco y limpio o también cocinado para llevar a casa. Y por último, en cuanto a lo experiencial, pues hay plataformas como Airbnb que ofrecen la posibilidad de convertirnos, tanto a nivel individual con personas o empresas, asociaciones, convertirnos en anfitriones y ofrecer pues, clases, visitas o aquellas, todo ese valor que podemos aportar más allá del producto que podamos tener, ¿no? En cuanto al nuevo enfoque de la salud, que ya hemos avanzado anteriormente, pues bueno, nos hemos vuelto a dar cuenta de lo importante que es el rol de la alimentación, ¿no? Y del impacto que tiene en nuestra salud y en el bienestar, ¿no? Y ante esta amenaza, ¿no? Y esta vulnerabilidad que hemos vivido, hemos revalorizado pues eso, ¿no? Partes de nuestra salud que igual teníamos un poco más abandonadas, como es esa salud mental, la salud del sistema inmunitario, etcétera. Y bueno, pues la pregunta aquí es, ¿vale? Estamos más tiempo en casa, tenemos más tiempo para cocinar, estamos adoptando unos hábitos de consumo, ¿no? Y de cocina, de volver un poco a lo de antes, más saludables, pero ¿realmente estamos comiendo más saludable?
Pues aquí hemos visto de todo, ¿no? Hemos visto estudios que nos dicen que sí que se ha vuelto un poco a la dieta mediterránea, que también hemos comido pues, más productos vegetales o legumbres, frutas, verduras, pescado, etcétera. Pero por otro lado, otros estudios nos dicen que no hemos comido tan bien como hubiese sido deseable y que se ha abusado mucho de ultraprocesados, de snacks, etcétera. E incluso pues, la Sociedad Española de Obesidad nos dice que el 44% de los españoles cogió kilos, ¿no?, durante el confinamiento, durante los meses estrictos del confinamiento. Bueno, de todas maneras, la seguridad, la salud y el bienestar es una tendencia muy potente. Que este virus haya tenido un origen zoonótico, es decir, una enfermedad que se ha transmitido entre animales, ¿no?, incluidos los seres humanos en este caso, pues ha abierto otra vez y ha aumentado esa preocupación por la seguridad, por ejemplo, de la carne, ¿no? Y entonces eso ha reforzado el tema de las dietas con base vegetal o las alternativas cárnicas, ¿no? Y en cuanto a la higiene, ¿no?, pues esa obsesión, ¿no?, que tenemos ahora en cuanto a la higiene de los productos, y aunque, bueno, como decíamos antes, se ha visto que los alimentos no son transmisores del virus, pues sí que se está tendiendo a revertir la tendencia de minimizar el plástico, que era la que veníamos viviendo, ¿no?, de forma intensa en los últimos meses, y ahora parece que hay como más interés en priorizar esto de la higiene y se vuelve a tener interés en los envases individuales, en el granel. Me da un poco más respeto porque, ¿no?, como que todo el mundo tiene más acceso a él, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, también se ve el tema de esa alimentación, esa cocina saludable que se vuelve a los básicos, ¿no?, a ingredientes y a productos que son naturales per se, como ha comentado Nagore. Se está volviendo a cocinar, digamos, desde cero, con materia prima, ¿no? Aunque luego pues, en algunos casos necesitemos ciertas ayudas de productos un poco más elaborados. Los productos funcionales, ¿no?, que nos dan ese soporte para ese cuerpo y para esa mente más resiliente, pues también son bienvenidos, y sobre todo todo lo que nos pueda ayudar a reforzar ese sistema inmunitario, ¿no? Entonces estamos hablando de las vitaminas y los minerales, estamos hablando de también la microbiota, es decir, la salud intestinal, porque tiene una relación muy directa con el soporte al sistema inmunitario. Luego también el tema de la proteína, que ya venía siendo relevante, pero ahora con todo el tema también de las personas mayores, ¿no?, que la proteína es un componente importante a tener en cuenta, y entonces también incluso pues, para casos de hospitalización, para luego la recuperación muscular, pues bueno, son ingredientes, ¿no?, y nutrientes en los que se está poniendo el foco, ¿no? Y luego pues, están surgiendo, digamos, nuevos riesgos de salud asociados con el estilo de vida indoor, ¿no?, en casa que estamos llevando. Pues entonces también habréis visto probablemente el boom también de los antioxidantes para la salud ocular, de la vitamina D, pues como complemento para esta vida más casera en la que no estamos tan expuestos a la luz solar, etcétera, ¿no? Y luego, por supuesto, salud por encima de todo, pero el placer y la conveniencia también hay que hacer esa conexión. Y, por supuesto, también hacer que esa salud, ¿no?, que esa alimentación saludable sea accesible para todo el mundo, que sea asequible en precio y que sea cada vez más personalizada. Y aquí, bueno, pues como dos ejemplos de innovación en producto, en este caso, de esta corriente, ¿no?, hacia ese reenfoque o foco en ciertos ingredientes o nutrientes de los alimentos. Vemos estos zumos, ¿no?, que es esos zumos ya que les llaman resilient, que para reforzar ese sistema inmune, o este otro producto, Robin Food, que transforma los excedentes de verduras que se han generado en la crisis del COVID en sopas, y además
están dirigidas a un público pues, de ayuda a colectivos más desfavorecidos, ¿no? Serían 2 ejemplos de innovación en producto en este territorio de oportunidad. Disculpad, para seguir un poco cumpliendo con los tiempos del programa, son las 11 menos 5, para que os recordamos para que lo tengáis en cuenta en la presentación, ¿vale? Vale. Bueno, territorio siguiente, el tercero es el local. Ya hemos comentado antes que es una de las que ha salido ganadora de esta pandemia frente a, pues, a la preocupación de las ruptura de cadena de suministro de los alimentos globales, y el consumidor pues ha apostado más por lo local, pero si bien muchos tienen una convicción clara por esta apuesta por lo local y la cercanía, muchos consumidores y consumidoras somos bipolares y actuamos según nuestra conveniencia y por egoísmo, ¿no? Y es uno de los cambios más coyunturales que veremos si continúan en el tiempo, ¿no? Ahora sí que estamos dispuestos a pagar más por la seguridad que nos transmiten, pero veremos en el futuro. Un poco la tendencia ha sido originada porque nos aportan más confianza, seguridad y por ayudar a las economías locales y a los circuitos cortos, ¿no? Pasando ya un poco a casos inspiradores, pues sin entrar en detalle, pues vemos ejemplos interesantes como obradores compartidos para pequeños productores locales, para la transformación, por ejemplo, cárnica o de legumbres. Vemos también supermercados colaborativos, donde los socios y socias tienen poder de decisión y se ofrece precios más justos a los productores locales. También proyectos de comedores más sociales ligados a producto local, o iniciativas interesantes como la generación de colmenas o lanchas por particulares, y en el que pues, se unen en puntos concretos productores y consumidores para la compra del producto que previamente ha sido pedido online, ¿no? Otras iniciativas interesantes serían, por ejemplo, el lanzamiento de un reto en este caso en Chicago, para ayudar a la hostelería a afrontar el invierno, y con propuestas muy creativas para el consumo fuera del hogar de forma segura. O la campañas más institucionales para fomentar consumos locales, regionales, de productos determinados de gran valor en el país, o pues en lo experiencial, ¿no? Ofrecer más allá de un producto, como puede ser una visita o una degustación. En cuanto al siguiente territorio de oportunidad, ahora el micro. Vale, ya estamos terminando, ¿vale? Entonces, en cuanto al siguiente territorio de oportunidad, que estaría relacionado con ese servicio, ¿no? Lo que va más allá del propio producto o que voy a consumir, ¿no? Que esto lo que tiene que ver con la compra y con el delivery, ¿no? Con la entrega.
que bueno, pues está claro que toda esta situación nos ha llevado a que muchos consumidores hemos llegado al canal online, donde igual antes estábamos o no estábamos. Y lo que pone de relevancia esto es que también hay que no solo facilitar, ¿no?, y que sea cómoda esa compra online, sino que también sea una experiencia de compra, ¿no? Y ahí todavía hay mucho por hacer. Y bueno, pues hay pues muchos canales interesantes que se están abriendo de esa comunicación directa con el consumidor, ¿no? Entonces, todo lo que signifique mejorar las funcionalidades o el desarrollo de nuevos productos ad hoc para ese canal online tiene mucho recorrido a la hora de la innovación, todos esos servicios ¿no?, que nos acercan, ¿no?, más al consumidor, la especialización del delivery, de la entrega. Luego, lo que decíamos, también no solo la practicidad o la comodidad, sino experiencia de compra, tanto offline como online. Para los que son amantes de las compras y que siguen, ¿no?, pues animándose a ir a los espacios físicos, también hay que reinventar esos espacios físicos, tenemos que estar menos tiempo en las tiendas, van a ser más tecnológicos. Luego, lo que hemos hablado también en otros territorios de oportunidad, ese soporte que necesitamos, ¿no?, del HoReCa o del retail, que hacia el consumidor, ¿no?, hacia nuestras casas, que se está plasmando en kits de ingredientes, comidas a domicilios y, en definitiva, pues facilitar al consumidor la compra online inteligente también, ¿no? Pues parece que igual este canal online, por ejemplo, frena ciertas compras de productos de impulso que antes pues se realizaban más en el canal offline. Y aquí, bueno, pues como ejemplos inspiradores, tenemos este Tiendeo, que es una aplicación que nos permite, digamos, gestionar cuál es el mejor momento para ir a la compra, pues porque nos dice dónde hay cola, ¿no?, y cuánta cola hay y cuánto tendría que esperar a la hora de ir pues, a un supermercado, a una tienda, etc. Y luego tenemos este otro caso del Comify, que para los restaurantes, los supermercados o las tiendas de alimentación pues permite, ¿no?, pues gestionar y maximizar la eficiencia de los recursos, ¿no? Pues nos permite desde dar salida a productos que si no de otra manera se irían a tirar o mostrar el stock que tenemos y generar pues un nuevo canal de ventas, ¿no?, para atraer nuevos clientes al establecimiento. Y luego lo que decíamos, este tipo de packs de kits, ¿no?, que en este caso es una alianza entre una bodega y un cocinero, que pues, es un pack para que te puedas hacer una alubiada por menos de 25 euros para 2 personas en tu casa, y el otro sería un caso similar en el que bueno, pues tenemos ese pack que nos permite tener la carta de ese restaurante a domicilio y que el propio cliente, en este caso el consumidor que está en casa, le pueda dar el último toque a esa receta, ¿no?, un poco gourmet. Y luego tendríamos también este tipo de iniciativas de estos supermercados, este viene de Suecia, que son supermercados en los que están pensados para personas que viven en zonas rurales, que no tienen una accesibilidad a este tipo de establecimientos fácil, y están abiertos 24 horas, son incluso portátiles, se pueden mover, si ven que no hay mucha demanda, se llevan a otra zona rural donde se pueda ver que puedan encajar mejor. Y bueno, pues también tiene mucho que ver con la comunidad local, incluye productos, ¿no?, colaboraciones para vender productos locales, y es totalmente sin presencia de personal, con lo cual también tienen una ventaja en cuanto a precio. Y ya por último, el territorio de oportunidad 5, no menos importante, es la digitalización, ¿no? Que es, pues tiene un viaje es un viaje sin retorno, ¿no? Tenemos que apostar por la digitalización y la automatización, cada uno a su nivel, porque es diferente ser pyme o ser una gran empresa, va dando pequeños pasos y sí que vemos que en el sector de la agroalimentación pues estamos más inmaduros y tendremos que avanzar pues rápidamente, ¿no?
para ser más eficientes, flexibles y seguir operando. Bueno, y la digitalización también como herramienta para también la tecnología al servicio de las personas, ¿no? Para facilitarnos el día a día y hacer unas compras, consumos más conscientes, responsables y ágiles, ¿no? Más simples. Pasando muy rápido, pues bueno, vemos, por ejemplo, la robótica y la inteligencia artificial que está empezando a incluirse en los campos para cosechado automático de productos. También tecnología para ajustar la oferta a la demanda de mercado y evitar excedentes de producción, es muy importante, o la tecnología del blockchain que permite a las personas consumidoras pues conocer en todo momento el viaje del producto y dar esa trazabilidad que aporta confianza. Y bueno, las tecnologías en estos momentos para garantizar la seguridad de la ciudadanía, como puede ser, están proliferando muchísimo tecnologías inteligentes para el control de aforo, control de temperatura en espacios de encuentro, de compra, también aseguramiento de distanciamiento físico o envases a prueba de manipulaciones. Y por último, pues la tecnología sin contacto, ¿no? Más allá de pagar con una tarjeta, pues vemos cómo se están introduciendo. Aquí llegará más tarde, pero bueno, vemos desde Asia cómo están empezando a introducirse pues, los robots que son cocineros, son camareros, también robots que entregan pedidos, pues eso, autoservicios, en el que no tenemos ningún contacto personal, o las cartas de restaurantes de realidad aumentada o código QR. Y ya finalizamos con eso, ¿no? Ahora, ¿cuáles son? Necesitábamos o creíamos que era importante hacer este repaso, ¿no? Para situarnos, para ponernos un poco en contexto y empezar a visualizar dónde están las oportunidades, ¿no? Pues para aprovecharlas y reinventarnos, ¿no? Y haciéndolo juntos, como decíamos. Entonces, bueno, pues ahora se abriría esa opción a que podáis, dentro de estos territorios de oportunidad, ¿no? Y de estos insights más concretos dentro de cada uno, que aportéis vuestra valoración, vuestra opinión y para ver cuáles son incluso sobre todo los más interesantes, para que podamos ir avanzando en el proyecto en esos que hayan seleccionado las empresas. Y bueno, pues ahora os van a comentar cómo se va a construir ese equipo del proyecto, ¿no? Porque decíamos que ahora pasamos a esa parte en la que 15 empresas máximo, ¿no? Participarían en las siguientes fases, y la siguiente sería esa sesión creativa del 27 de octubre, que sería también online y de una duración aproximada de unas 2 horas. Y esto es lo que os comentaba, ¿no? Vamos a abrir la opción a que podáis aportar a este mural de oportunidades para la innovación que está online, que os pasaremos el link. Y bueno, pues eskerrik asko, zuenarretagatik, y dejamos la palabra a Ane. Estoy aquí. Eskerrik asko, Sonia Tanagore. Bueno, orain irekitzen dugu galderen momentua, denbora, norbaitek zerbait galdetu nahi badu, mesedez, ireki zuen mikrofonoa eta galdetu,
pasamos a la ronda de preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede abrir el micrófono y realizar la pregunta directamente. O si no, escribir también en el chat, ¿eh? Vale, bueno, de momento no hay ninguna pregunta, así que antes de iros, recordaros que, bueno, os pasaremos a todos pues un correo con la presentación de hoy que nos facilitarán desde ASTI y también pues el formulario para que las empresas del sector agroalimentario pues bueno, se inscriban en el programa para participar ya en las siguientes sesiones, ¿vale? Y junto con ello también el link para que, bueno, en el mapa de oportunidades podáis realizar vuestras aportaciones. Sí que quería preguntar a Asti, pues bueno, si una empresa participa y una vez que termine pues bueno, el programa, si hay algún compromiso en seguir con el proyecto en próximas fases y tener que acabar invirtiendo dinero. No sé si Sonia o Nagore, si me podéis contestar a esa pregunta. Sí, bueno, la respuesta es no. O sea, este proyecto InnoMarket pretende ser como un primer empujón, ¿no? Pues para eso, de una forma conjunta, pues ir visionando esas potenciales soluciones que podemos generar en el corto plazo para poder aprovechar estas oportunidades, ¿no? Que nos brinda este contexto. Pero digamos que el compromiso de los que se unan a este proyecto InnoMarket empieza y acaba en el momento en que se inscriben y en el momento en el que finaliza el proyecto, que es a mediados de noviembre, ¿no? Otra cosa es que luego obviamente no queremos que esto se quede ahí, no queremos que esto muera y entonces tendremos que pensar cuáles son luego los siguientes pasos, ¿no? Pero lo que es el compromiso dentro de este proyecto sería para este mes y con las tareas estas que hemos comentado en el webinar. Y dedicación de tiempo, horas estimadas de la empresa en el programa, para más que nada hacerse una idea antes de pues, bueno, inscribirse. Pues bueno, esto es como todo, hay gente que se involucra más, otros menos, pero lo que es para participar en las sesiones y con ciertas, digamos, actividades previas a las sesiones para que luego esas sesiones sean lo más productivas posibles, como puede ser eso, aportar en este mural de oportunidades pues los comentarios o hacer esas pequeñas encuestas que hemos también comentado anteriormente, pues estimamos que la inversión de tiempo pues es como de unas 15 horas como máximo, ¿no? Entonces intentaremos que esas sesiones que hagamos con las empresas sean lo más óptimas posibles, pues para que eso, ¿no? Para sacar el máximo valor en el mínimo tiempo posible, ¿no? Dentro de lo que podamos. Vale, pues es que ricasco, Sonia y Nagore. No creo que haya ninguna pregunta más. Para terminar, sí que, pues bueno, para ir mejorando también, nosotros os facilitamos en el chat pues un formulario que no sé por qué no me deja ahora. Ay. Bueno, si no podemos ahora, si no, os facilitamos también en el correo para que rellenéis un poco la valoración sobre la webinar, ¿vale? Y con eso pues terminaríamos la webinar. Muchas gracias a todos por participar y estamos en las siguientes sesiones.